Welcome to Above the Garage. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio en español de Above the Garage. La idea de estas reseñas es compartir con ustedes lo que más nos gustó y nuestros pensamientos sobre la nueva temporada del Cuento de la Criada. Estos episodios van a ser spoiler free y van a estar solo en nuestro canal de YouTube. Así que no duden en buscarnos todas las semanas y comentar debajo del video. Yo soy Melissa. Soy Scarlett. El episodio 1 arranca en la mañana después de haber matado a Fred. June vuelve a la casa cubierta de sangre y durante todo el resto del episodio vemos ese día, porque parece ser solamente un día, donde lo vemos desde el punto de vista de June y de Serena y un poquito, unos minutos de la vida de Nick. Entonces, ¿cómo es, digamos, el episodio ese día después de haber matado a Fred, en todo lo que conlleva? Entonces, que June empieza en este estado como eufórico, luego de la partición. Está bueno que hayan salido ese teaser, porque ahí la ves que el grupo de handmaids no están todas iguales, digamos. Que es interesante que no solo afectó a June, y que es una sed de sangre que no podían tener en Gilead, por ejemplo. Bueno, la tenían en Gilead. Lo que pasa es que se las canalizaban con las Particutions, ¿entiendes? Me refiero a que ese punto está bueno porque también, por lo menos para mí, demuestra cómo June abrió esa puerta. O sea, todas tenían coraje, pero June abre la puerta para que ellas dejen ir ese coraje y cómo van a controlar esa ira ahora, porque ya lo hicieron. O sea, ya está hecho, ya cruzaron esa línea. Exacto, sí. Y es interesante ver cómo las otras, algo que no se me hubiera cruzado, porque no vimos cómo era el deal que había hecho Jung con las demás, cómo fue que se les ocurrió, y aparentemente todas entendieron como que era, bueno, ahora ayudamos a Jung y después ella nos ayuda a nosotras. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? O sea, nadie quiere vivir con esa ira adentro, pero realmente es lo que Lawrence le dijo a June: sabes que no va a ser suficiente. Y es como, y paradójico en cierta forma, como esta sed de sangre no se termina ahí, sino que aumenta. La euforia, o sea, creo que el sentimiento en esa parte del episodio es algo que fue satisfactorio, ahora se torna una euforia que incomoda al que está viendo eso, o por lo menos a mí me incomodó. Es que para mí, yo vi eso y también vi esa batalla interna de, por lo menos, quizás no en las Handmaids, porque o sea, vimos esa escena ya, pero en June es esa batalla de lo hice y me gustó. O sea, ella está aceptando, mira, sí, me gustó. Entonces, para nosotros que la estamos viendo, sabemos que pues el ojo por ojo, diente por diente no está bien, pero a mí no me molestó que ella hiciera lo que hiciera con Fred para nada en lo absoluto. O sea, A mí era lo que se tampoco. merecía. Pero sin embargo, en la vida real, pues ella no iba a recibir justicia. So, ella utilizó la justicia que le enseñó Gilead para poder conseguir la justicia. Ella trató de hacerlo burocráticamente y no pudo. Y ese primer episodio vemos como ella de la euforia va cayendo en cuenta no de lo que hizo, sino de que le gustó lo que hizo. Y yo creo que Sí, eso le pesa mucho dentro de todos los otros sentimientos que ella tiene, obviamente, es el aceptar que despedacé a alguien con mis propias manos y me gustó. O sea, sí, ¿qué dice eso de mí? Y sí, eso yo creo que lo presentaron en todo el episodio y vemos exactamente en momentos que ella como que cae en cuenta y está como que viendo qué camino va a coger. Que sí, sí, sí. Y al principio, o sea, yo al principio no sabía cómo determinar en qué estado, si era que se había vuelto loca o que estaba como en un estado de shock, o digo, que le había generado algo. Después me di cuenta que era como un estado eufórico, y a medida que vemos el episodio, ella va como
notando cosas que la hacen volver a la realidad. Es como si ella estuviera entumecida o estuviera en otra realidad. A mí me dio esa impresión de que está como en otra realidad y ella empieza a notar cosas. La toallita de Nicole ve una marca de un dedo de sangre en la puerta del auto o en el vidrio del auto y esas cosas es como que la van haciendo caer en que no está correcto lo que está haciendo. Y es interesante ver cómo Jun pasa a lo largo de este episodio desde esa euforia y va cayendo en cuenta de las consecuencias y de su realidad. Y la cara opuesta es Serena, que arranca totalmente tranquila y a medida que pasa, ni hablar que las actuaciones tanto de Elizabeth Moss y de Yvonne son espectaculares, Como siempre. como siempre, pero a mí, Serena me puso la piel de gallina en todo el episodio, cómo pasó de una tranquilidad, porque empieza como tomando una clase de yoga, muy relajada, y de repente eso cambia, y se entera que Fred está muerto, y le surgen un montón de sentimientos, muy bizarro el tema de que los recuerdos que se le vienen sean del tango, ¿no? Ujú. Da como para analizar el por qué ella recordó ese baile del tango y no recordó otras cosas capaz que pre-Gilead, ¿entiendes? Yo lo tomé como que en ese momento, cuando nosotros vimos el tango, fue en el Season 3, ¿no? En el Season 3 en el episodio 7, Ya Nicole no estaba, en el 7, estaban en Washington, estaban viendo, y para mí, ella siempre dijo, creo que le dice a Mark, no recuerdo la escena, que ella sabía quién era Fred antes de Gilead, y que y de hecho se lo dijo a Fred también, que ella pensaba que una vez él no tuviese el uniforme iba a volver a ser quien era. sí. Y para mí, yo pienso que en ese momento que ellos bailaron el tango, ella es como el último recuerdo neutral, quizás no O es la mejor alegre, palabra. ¿no? Podría ser alegre, o de un momento como especial, que para ella Es sí como, fue especial. para mí, digo neutral porque fue como una pausa dentro de esta competencia de poder que tenían ellos dos, y el Sí, resentimiento que tenían el uno con el sí, otro. te entiendo. Fue como una pausa. Y Ujú. pienso que por eso es que esa fue como que su última esperanza, ¿no? De revivir su matrimonio, maybe con Fred, porque pienso que le tuvo que haber pasado por la mente en varias ocasiones el intentarlo, hasta que se dio cuenta que no iba a funcionar. So, me parece curioso también que el flashback haya sido al tango. Sí, bastante curioso. Y después, digamos, es muy interesante el rol que tiene Tuelo, porque al principio Tuelo es como que le dicen que encontraron el cuerpo y Serena no entiende cómo fue que encontraron el cuerpo, o sea, qué pasó, porque lo último que ella sabía era que Fred estaba yendo a Ginebra. Y es curioso cómo Tuelo no quiere, o sea, sabe, está midiendo cuidadosamente las palabras para sacarse de la ecuación de que él tuvo algo que ver y Serena lo descubre y Tuelo podría no haberlo hecho y en un momento Tuelo le da el anillo a Serena. Y creo Ujú. que ahí es cuando Serena sabe, porque Serena pregunta, Tuelo aclara que le llegó el anillo y el dedo. Y Serena pregunta de qué mano el dedo fue y es como que lo sabe, lo sabe. Bueno, Increíble. también le muestra la foto de lo que estaba escrito, ¿no? Fue una confirmación sobre confirmación de lo que había pasado, y lo que me gusta es que tú automáticamente ves el miedo en Serena, Sí, el miedo, y me hace acordar la conversación que tuvo con Emily
qué es lo Sí. que tú quieres de Fred, que sienta miedo. Y lo hizo con Serena. Y Serena tenía mucho, mucho miedo de June en ese momento, lo cual es delicioso. Sí, yo creo que el episodio 1 te maneja muchas emociones, pero en general, lo que hemos visto del Season 5 te genera cierta satisfacción y el espectador pasa por muchísimo, algo creo que está en todos los episodios, y siempre fue así, pero esta temporada yo lo siento un poquito más obvio o más intencional, que el espectador viva lo mismo que el personaje que está en pantalla. Y ¿Cierto? este episodio te mueve por todas las emociones. Por lo menos con ellas dos es bastante marcado, porque como mencionaste al principio, con June tú notas cómo ella se queda en la euforia, sale de la euforia, vuelve y piensa, se siente culpable y no es hasta que obviamente descubrimos qué es lo que pasa con Emily, que pues obviamente lo resuelven en este primer episodio, que para mí la escena fue sumamente emotiva. Es una escena pequeña con Clea Duval, que es quien hace de la esposa de Emily, Silvia. Pues básicamente Emily le deja un voicemail a la esposa diciendo que regresaba a Gilead a pelear y que iba a ir a buscar a la tía Lidia. Y lo cual es duro porque ves en la cara de June la realidad o el ella aceptar que Emily acaba de dejar a su familia para irse a pelear y que ella está básicamente en estos dos mundos decidiendo qué es lo que, o sea, tienen parte a su familia aquí, pero ella quiere seguir peleando. Y Emily decidió dejar a su familia para irse a pelear y probablemente pues, no va a regresar, o sea, ¿cómo ella va a volver a entrar a Gilead? O sea, no sabemos, no sabemos si lo van a explorar o no, pero es triste y creo que Silvia le dice algo a ella muy importante cuando le dice, yo voy a aprovechar el tiempo que tuve con ella, porque yo pensé que no la iba a recuperar. Y June le dice, es mi culpa, como siempre. Y ella le dice, a mí no me importa de quién es la culpa, pues ya está hecho. Y creo que eso a ella la jamaquea de una manera en la cual ella ya empieza a dejar atrás esa euforia y a tratar de luchar con esas dos vertientes de June. La escena es simple, Silvia la notas muy calmada, sin embargo, lo que dice el mensaje es potente para June, es como que la mueve y la trae a la realidad de que, primero, las consecuencias de lo que ella quería le afectó a Emily. Entonces, nuevamente, todo lo que June hace, capaz que no la afecta a ella directamente, pero afecta todo alrededor de ella. Y yo creo que esa culpa digamos, la hace sentir muy mal. Y ahí se da cuenta también de lo que a ella le pasaría, porque ella se fue a matar a Fred, creo que considerando no volver o que podría perder a su familia, pero ella nunca consideró que Emily iba a perder su familia por ayudarla. Entonces, creo que es una de las partes más fuertes del episodio. A mí, honestamente, yo entiendo por qué utiliza, o sea, cómo manejaron el que Emily, pues obviamente la actriz no iba a volver este season a participar en el show, pero personalmente me da tristeza porque, pues, tú lo que, qué sé yo, hubiese preferido que ella se hubiese ido con su familia a otro lugar para evitar tener consecuencias, pero que se hubiese quedado con su familia. O sea, que todo lo Sí, que Emily vivió, que lo vivimos con ella, fue muy duro y saber que, pues, no sabemos qué va a pasar con ella, si la van a matar, asumo que lo van a dejar abierto, pero es triste, es bien triste, claro, encaja perfectamente con el camino de la culpa de June, so entiendo por qué lo hicieron, pero
volviendo a los otros personajes que vemos a Moira y a Luke viendo cómo está June y tratando de actuar al respecto. Y sé que hay gente que, digamos, los que han visto y que han tenido algunas emociones distintas con respecto a Moira, por ejemplo, pero a mí me pareció muy bien la forma en que actuó. Me parece que es muy real. O sea, Ujú. Moira está asustada y está horrorizada con su amiga. Y me Claro, parece que eso cualquiera lo haría. es su amiga. Vimos, en el Season 4 vimos a Moira como poco a poco fue sanando ciertas cosas. O sea, ella pudo, pues quizás cerrar el capítulo de Odette cuando la vimos en el episodio viendo los files. Obviamente ella está cuidando a Nicole, ella sí era una parte importante de la vida de Hannah, ella forma un vínculo familiar con Luke, pero obviamente a ella le pesa mucho el haber dejado a June en Gilead y el poderla haber salvado, entre comillas, el poderla haber traído a Canadá, sacarla de Gilead, a ella la sana. So, ella está en su proceso de sanación muy distinto, no quiere decir que ella no haya vivido horrores en Gilead, pero son momentos muy distintos y cada persona sana distinto y para mí, yo estoy de acuerdo contigo, la reacción de ella es una reacción normal, o sea, no es fácil, por más que a mí como espectadora me guste que June haya matado a Fred, es difícil tú aceptar que un ser que tú amas haya cruzado esa línea, o sea, es una línea difícil de volver para atrás y siento que la reacción de ella es muy real y muy objetiva. O sea, en comparación con obviamente, pues Luke también está un poquito que no sabe lo que está pasando, pero no quiere perderla. O sea, para Luke, el que June haya vuelto también le resuelve a él muchas de sus culpas, porque obviamente él se siente que no ha hecho mucho por su familia, porque no ha tenido la oportunidad, porque está en Canadá, no le entiende, porque no sabe cómo funciona Gilead y él lo que quería era que ella regresara. So ahora, como él le dice a Moira, básicamente lo que le dice es, no me importa, no me importa. O sea, él no está aceptando lo que hizo June, él solamente quiere que ella esté ahí y que esté bien. Lo demás viene por añadidura, como dirían. Sí, Pues sí, sí, curioso, sí. sí, las dos reacciones son bien interesantes. ¿Qué es digamos, lo que me parece que Luke, a diferencia de la cuarta temporada, donde le decían no, o esto no es así, o tú no tienes que ser así, viendo que Jun llegó a este límite, es como que él lo dice, de vez en cuando lo dice, pero él trata de ser un poquito más comprensivo, de no empujarla, porque ya se asustó cuando ella dijo que se iba a ir y al enterarse de lo que Emily hizo, es algo que está latente y que Luke no quiere perderla, lo cual es extremadamente coherente y si yo estuviera en sus zapatos me costaría mucho y trataría de modificar mi actitud para que no se vaya de mi lado. Como para finalizar, para los fans que quieren saber, vemos un poquito, 2 o 3 minutos de la vida de Nick en Gilead. Vemos a Nick y a su esposa. Nick llega a su casa, la esposa es muy temprano, entonces la esposa le prepara café, una situación muy normal. Lo que vemos en esta pequeña interacción es que tienen una linda relación, que es platónica, yo no veo nada de romántico entre ellos, pero sí se nota que hay un respeto mutuo y una confianza suficiente para que Nick le cuente a Rose, que parece estar enterada de la razón por Uh la que -huh. Nick se ausentó toda la noche, pero a mí particularmente me choquea esto, todas las frases que salen en esa conversación son muy típicas de un matrimonio de Gilead, o de una persona que sigue o que fue criada en Gilead. Entonces es curioso ver cómo esto se va a desarrollar en lo largo de esta temporada. Sí, a mí me pareció también curioso que ella le pregunta si había visto a quien asumimos que es a Jun cuando empieza la conversación y él le dice que sí y después ella le pregunta si ella había hecho lo que tenía o lo que se esperaba que tuviera que pasar, lo cual
para mí fue bastante impactante porque o sea, no sabemos, es la primera vez obviamente que vemos a la esposa, no sabemos si ella es una creyente, obviamente me da a entender que sí, vive en Gilead, pero no es tan creyente porque sabemos que lo que Nick hizo es peligroso. No sabemos qué le dijo, pero sí le dijo de June. So, tiene que haber una confianza. Nada, una relación, como mencionas, platónica, cordial. Para mí, mm, para mí en ese periodo de tiempo que ella llega a Canadá es que él se casa. O sea, no tengo idea, no lo dicen, pero esa es mi idea. Y que ya haya esa confianza de una persona que ha sido tan cuidadosa, porque hemos visto que Nick ha sido muy cuidadoso y muy pensativo en todo lo que hace, lo que dice y cómo actúa, pues es curioso que exista ese tipo de confianza y de relación que pues la vimos ya desde el primer episodio. Así que es muy interesante este episodio, que esperamos que, si pueden, comenten qué les pareció. Los esperamos la semana que viene para hablar del siguiente episodio del cuento de la criada. Chao. Chao.